Ayer se cumplió 27 años de la desaparición en vida de Monseñor Kemmerer, ¿no? Y él hace una recopilación sobre el tema. Por favor, me gustaría pasar. Para ayudarnos a hacer este recorrido, a Rulo Báez, a Raúl Rulo Báez. ¿Cómo estás, Rulo? Buen mediodía. Bienvenido. Muy buen mediodía. Gracias por la invitación, Raquel, Sergio. Bueno, un gusto estar nuevamente acá. Qué lindo hacer este repaso, ¿no? De una persona que ha marcado tanto la historia de nuestra provincia, sobre todo, ¿no? Sí, por supuesto. Y es una historia que por ahí falta contar, que hay muchos detalles que nadie todavía profundizó. El comportamiento que tuvo Monseñor Kemmerer para con los ciudadanos misioneros posadeños durante la dictadura militar. Monseñor Kemmerer vivía mucho en su residencia que está frente a la Capilla Stella Maris hoy en Villa Blosé. En los años 60, 65, 70, tenía como vecino a María Acuña, Peinado Acuña, Angelito Fleita, Chochi Vázquez, Pacho Lima. Todos estos compañeros después fueron detenidos en el 76. Entonces fue la primera sorpresa que tuvo Monseñor Kemmerer con respecto a lo terrible que iba a ser esta dictadura con respecto a los derechos de los ciudadanos, de los militantes políticos, de los jóvenes. Este grupo de compañeros que yo mencioné, por ejemplo, hacían kermeses en Villa Blosé para juntar fondos para construir la capilla Stella Maris, que por supuesto que fue cuando hicieron era mucho más humilde de lo que es ahora. Hoy. Bueno, y Kemmerer abrazó y llevó a la práctica la doctrina de la Iglesia social a partir del Segundo Concilio del Vaticano. Y asesoró siempre, muchos años antes, él era asesor de los grupos agrarios, asesoró al MAN, asesoró a las ligas agrarias. Se preocupó siempre por los más humildes que tiene esta provincia, que son los aborígenes. Y además tenía en su homilía siempre, cuando estaban detenidos, tenía como un mensaje muy particular durante las misas, ¿sí? Ah, sí, él había instruido a los sacerdotes que durante la misa, no sé cómo se llama, el sermón, algo eso, cuando habla el cura... Homilía. En ese momento, después de haber visitado a los detenidos políticos, Monseñor Kemmerer, que pasó por todas las cárceles, visitaba a los que estaban presos en Candelaria, Resistencia, en La Plata, en Devoto, en Casero, en Coronda, en Trelew. Todavía había misioneros, jóvenes misioneros detenidos, secuestrados, privados ilegítimamente de su libertad. Y él visitaba, y cuando visitaba, Monseñor Kemmerer sufría vejámenes, cierta tortura, digamos, porque la requisa para poder hablar con uno de nosotros era sometido a quitarse todos sus hábitos, la ropa, quedaba prácticamente desnudo. Humillación. Pero esto era producto... el comportamiento de los militares para con Monseñor Kemmerer no es que arranca en el año 76, es producto de esto. Kemmerer acompañaba a todos los pequeños productores cuando peleaban por el precio de sus productos, la yerba, el té, el tum, siempre estuvo ahí. Y él alentaba a los grupos de jóvenes de la Juventud Católica Rural para que organicen, ayuden y sean solidarios con todos estos pequeños productores del interior de Misiones. Entonces, en el año 76, cuando se produce el golpe militar, el obispado de Kemmerer es atacado fuertemente. Por ejemplo, la República Argentina tenía 10 curas detenidos en todo el país, secuestrado, privado ilegítimamente de su libertad. Y Misiones tenía 3 curas de Kemmerer presos.
el padre José Cherepá, Hugo Matop, los dos ya fallecidos, Silvio Liuzzi, que yo creo que todavía vive y está viviendo en París. Y aparte, los militares decían que todos estos institutos educativos que fundó Kemmerer eran nidos de subversivos, que lo único que hacía hacer es sacar subversivos de ahí. Y incluso cuentan que había infiltrado como alumnos dentro de las clases de los profesorados. Sí, por supuesto. ¿Y el Montoya tiene desaparecido? Sí, el Montoya tiene Manuel Paroyo Campo, muerto, fusilado en Margarita Belén, Elpidio González, perdón, un compañero que cae muerto en la avenida 9 de Julio en el 77. Después tenía varios egresados del Montoya detenidos, gente que militaba en la iglesia, en Beato Mártires, los Franzen, por ejemplo, el Colorado Franzen también fusilado y muerto en Margarita Belén. Bueno, nuestro amigo en común Aníbal Leiva, que él era de Acción Católica Argentina, y era de la Juventud también. Así es, todos los jóvenes que estamos ahí. Yo, por ejemplo, estuve 2-3 años en el Roque González. Todo lo que pasamos por esos institutos católicos, después conformamos la Juventud Católica. Íbamos, hacíamos seminario ahí en Fátima, en Villa Lanús, y nuestro único objetivo era estar cerca del prójimo, estar cerca de los humildes, inculcarle para que se eduquen, porque Kemmerer siempre decía que por la educación la gente se iba a tener una mejor calidad de vida en el futuro. Tenemos algunas fotos, Rulo, que podemos ir mirando y usted nos va a contar quiénes son los que aparecen en esa foto. Bueno, cuéntenos quiénes están ahí. Ahí está la compañera Julia Perier, exiliada. Ella tenía 3 hermanos detenidos en esa época, Turi, Juan Domingo, Pancho. Está el ministro de Gobierno, René Udín. Esa foto es del año 91, cuando nos visitó la primera subsecretaria de Derechos Humanos que tuvo la Nación, que es la compañera Alicia Pierini. Bueno, después está Kemmerer, después está Tunguzú Velázquez, un compañero luchador de la Juventud Trabajadora Peronista, que estuvo detenido también. El de anteojo es el cura Hugo Matop, el que mencionaba hace un ratito. Que el que mencionaba, que trabajaba mucho con los sectores rurales, todas esas cosas. Bueno, y el otro, el melenudo, ese soy yo en esa época. A ver, tenemos otra foto. Ese fue una jornada que se realizó y bueno, y Kemmerer puso a disposición ahí el Montoya para que hagamos. Ese es un homenaje que se realizó en el mes de diciembre, a los pocos meses que falleció Kemmerer. El intendente de Apóstol en ese momento, Edgardo Vera, impuso a una plazoleta el nombre de Monseñor Kemmerer y bueno, ahí estamos. Eso fue en diciembre del 98. Está el obispo Delgado, está el que en ese momento era ministro de Gobierno, Luis Cáceres. La señora esa parece que era una concejala de Apóstoles y bueno, ahí estoy yo también acompañando, porque yo esa época era representante de la provincia de Misiones en el Consejo Federal de Derechos Humanos, entonces tenía posibilidad de trabajar mucho en este tema y era un reconocimiento que le hacíamos merecidamente a Jorge Kemmerer, porque él integró el grupo de obispos. La Iglesia Católica tenía 2 grupos, un grupo de obispos que bendecían las picanas, decíamos nosotros, y otro grupo de obispos que se preocupaba permanentemente para saber en qué situación estaban los detenidos políticos de la dictadura. Por ejemplo, Kemmerer estaba en el grupo que estuvo Monseñor Dasneve de Neuquén, el obispo devoto de Goya Corriente, el obispo Ponce de León de San Nicolás de los Arroyos,
en un momento también hasta que participaba Angelelli, que es la primera víctima que lo asesinan al poco tiempo. Bueno, todos estos obispos permanentemente visitaban a los detenidos políticos. La iglesia estaba en una gran discusión ahí. Bueno, por suerte nosotros lo tuvimos a Kemmerer del lado de que se preocupaba por defender que abría la las vida. puertas de las iglesias también para recibir a la gente también cuando eran perseguidos, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando había represión en la Plaza 9 de Julio, Kemmerer abría las puertas de la catedral a cualquier hora para que la gente se vaya a refugiar ahí. Kemmerer tuvo varias oportunidades, no ofició el Te Deum en la fiesta patria a los dictadores. Y muchos de nosotros estamos vivos gracias a la gestión que hizo Kemmerer, principalmente en el año 77 cuando Argentina permite que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite la Argentina para evaluar a ver en qué situación estaban los detenidos políticos en el país. Bueno, y Kemmerer fue uno, junto con este grupo de obispos que yo mencioné, que hicieron una fuerte denuncia y donde puntualmente pusieron nombre y apellido de todos los que estamos detenidos. El caso de Kemmerer, de todos los misioneros. Y entonces nosotros, el grupo de sobrevivientes, ya muchos compañeros fallecieron, pero los familiares y los que estamos vivos, nosotros reivindicamos siempre que gracias a Jorge Kemmerer, muchos de nosotros estamos vivos. Por ejemplo, Jorge Kemmerer fue garante de que Peinado Acuña recupere la libertad porque no le querían dar la libertad a Peinado Acuña. Y cuando lo recupera la libertad Peinado Acuña, ahí los militares le dicen, usted tiene que agradecerle a Jorge Kemmerer que él firmó acá, que es el garante para que usted recupere la libertad. Bueno, todo esto vivimos nosotros, entonces hoy queremos recordar el gesto que tuvo Jorge Kemmerer para con los detenidos políticos. En esto son agradecidos de lo que estamos vivos, y yo me acuerdo así, por ejemplo, Graciela Franzen, María Acuña, Pelao Acosta de Montecarlo, donde militaba el padre Cherepá, Ricardo Torres de El Dorado, Juan Carlos Beren, que hoy va a estar en una película que se estrena acá en el Centro del Conocimiento sobre la vida de los hermanos Hitler desaparecidos, que eran del MAM. A ver, un poquitito, me acuerdo de Pacho Lima, que era vecino de Kemmerer en Villa Blosé. Angelito Freitas ya falleció, Chochi Vázquez, que vive, y él siempre recuerda. Y bueno, y así todos los... por ahí, disculpen los compañeros que no le menciono por ahí porque... Bueno, de Aníbal yo conozco la historia porque soy amigo con él también. Bueno, Aníbal Leiva, porque muchos, el grueso de los compañeros ya fallecieron. Bueno, Aníbal tengo entendido que él le visitaba cuando era en el centro de tortura, que era acá en el ejército. Ahí le iba a visitar directamente. Sí. Y a pedir por él, porque era uno de los jóvenes de la Acción Católica que estaba detenido ahí. Sí, Monseñor Kemmerer recibía permanentemente a los familiares nuestros, y nuestros familiares eran los que le daban información a Kemmerer. Me dijeron de que fulano está detenido en tal lado. Hubieron muchos lugares, los centros clandestinos de Dice que le hacían pasar en calzoncillos para que no lleve nada a los presos. Sí. Ah, bueno. Y bueno, y esas son las historias que por ahí no se cuenta de Kemmerer. Es importante reivindicar, ¿no, Rulo? Porque por ahí se asocia a la iglesia con una complicidad, que de verdad hubo gente cómplice, pero también hay muchos religiosos, que vos mencionaste, la mayoría de ellos, que en un trabajo silencioso, sin llamar la atención, estaban como ayudando a los detenidos, ¿no? Y estaban peleando por la vida de la gente, ¿no es cierto? Sí. Reitero, en ese momento estaban divididos los obispos, que bendecían las picanas, decíamos nosotros, y estaban los obispos que defendían la vida y que trataban de rescatar y recuperar, que recuperen la libertad los que estábamos privados ilegítimamente de la libertad. Y bueno, y así fue. Yo creo que a los posadeños tenemos que recordar esta fecha. Espero que en la iglesia hoy estén dando una misa en nombre de Kemmerer, que se encuentra, su tumba está ahí en la Catedral de Posadas. Nosotros todos los días
cuando podemos, agradecemos públicamente que gracias a él muchos de nosotros recuperamos la libertad y estamos con vida. Gracias Rulo. No, gracias por la invitación. Bueno, a mí cuando yo prometo algo me gusta cumplir. Rulo, no solamente estoy orgulloso de ser tu amigo, sino que también tenés un corazón impresionante en ayudar a la gente, en ayudar a los amigos necesitados, y esto es importante. Y agradecer a Monseñor Kemmerer verdaderamente es algo hermoso. No me puedo olvidar cuando Monseñor Kemmerer, el año 82, con el tema de la Malvina, que estaba el gobierno de la provincia en ese momento recibiendo cosas de los misioneros. Monseñor Kemmerer fue y dejó el crucifijo de él que le regalaron los padres cuando él se ordena, ¿no?, de sacerdote. Yo también llevé 500 kilos de cobre, me acuerdo como si fuese hoy, no, porque yo compraba y juntaba cobre, juntaba y después vendía, ¿no? Y mis cobres no me devolvieron nunca, se quedaron, no sabe quién se habrá quedado con toda esa guita, porque era mucha plata la que se donó, la que el pueblo misionero donó, mucha. Bueno, ¿cómo era? Monseñor Kemmerer, gracias al cielo, le devolvieron el crucifijo que le regalaron los padres, ¿no? Pero yo a Monseñor Kemmerer siempre le aprecié, siempre le quise porque era una persona extraordinaria. Antes de Monseñor Kemmerer estaba el Monseñor que venía de Corrientes, porque todavía nosotros pertenecíamos a aquel lugar. Después vino Monseñor Kemmerer. Pero la persona que una sola vez traté y no me gustó la forma de ser, fue un morocho del Opus Dei, algo así, cuando estaba el gobierno de Ramón Puerta, ¿no? Que vino después de Kemmerer. De Kemmerer no. Después de Kemmerer vino Yaquinta, que fue otra persona extraordinaria, porque la verdad, una persona extraordinaria, fue uno de los primeros en estar en defensa de don Raúl Alfonsín cuando quisieron hacer el primer golpe militar, el año 86, algo así fue. Una historia larga, verdaderamente, que por ahí es bueno contar. Por ahí es muy bueno contar porque hay muchos que se hacen del distraído y hay muchas personas. Yo me acuerdo, tenía una camioneta Chevrolet, iba y venía Apóstoles, pasaba por enfrente porque era necesario que ellos se sientan apretados también. Bueno, nosotros sabíamos trabajar y ayudamos mucho para que esta democracia continúe. Desgraciadamente, muchos de nosotros que tendríamos que haber estado para hacer bien las cosas en serio, no estamos. Hay gente, hoy por ejemplo, ayer me enteré de la lista de candidatos de diputados nacionales de la Renovación, ¿no? Yo solamente a una sola persona conozco ahí, a Herrera Watt, que me gusta que él sea el candidato a diputado nacional, a pesar de que hay otros mucho más importantes, al menos misioneros, ¿no? Posadeños misioneros. Hay mucha gente mucho más importante que son misioneros, pero dentro de todo, el mejorcito que para mí está ahí, el que puede juntar votos para la Renovación. No voy a discutir eso. No voy a discutir y tampoco ¿cómo le voy a decir? Cuestionar a Carlos Rovira sobre el tema. Me hubiese gustado otra forma de elección más conversado por amigos y más conversado con algunas personas, ¿no? Pero aquí hay personajes que en aquel momento, estoy hablando del año 2003, cuando fue el problema con Puerta,
que se hizo la alianza con la Unión Cívica Radical y toda la alianza al frente, ¿no? No pusieron los papeles bien en claro, porque de lo contrario tendrían que haberse hecho bien las cosas, ¿eh? Hoy te toca a vos, mañana me toca a mí, pasado le toca al otro, bueno, y hacer un tipo triunvirato, con 4, 5, 6 partidos políticos y juntarse y ahí decidir la situación. Pero hicieron mal las cosas, hicieron mal y dieron todo el poder a una persona que hizo bien. Yo le hice una música a él, ¿eh? Yo le hice un tema del cual vale y estoy muy contento de haber hecho eso. Pero me hubiese gustado otra cosa otro estilo de participación y otro estilo de conversación para poder llegar a acuerdos justos, ¿no? El tema de la ley de Lema nunca estuve de acuerdo, jamás en la vida estuve de acuerdo. Yo no sabía que era Cacho Barrio el que hizo las cosas, porque él fue y encima nos mentía a todos nosotros. Eso es lo más feo que hay. No se debe hacer así las cosas. Y no se le debe mentir al militante de la política, al verdadero militante, al que está con la gente, al que conoce el tema. No se le debe mentir. Tenemos que pelear todo ahora contra una estructura muy dura, que son los milicos apretadores, violadores, porque la verdad, pero la gente no sabe eso, o no se da cuenta, no es que no sabe. No se da cuenta, le van y le apretan a la gente, me tenés que votar porque si no, mañana voy a venir y te voy a llevar preso, qué sé yo, no sé. Eso es lo más común, te voy a llevar preso, ¿no? Apretadores de primera categoría, es donde el fiscal que hizo esa macana de sacar el artículo de la Constitución provincial, ese tipo tendría que estar afuera y tendría que estar preso. Eso no se hace. Se tiene que respetar el espíritu de aquellas personas que hicieron la Constitución provincial. Y la Constitución nacional debe respetar a las constituciones provinciales cuando las elecciones son provinciales. No tiene por qué meterse. Para eso tenemos Constitución provincial nosotros. La persona esa, el fiscal ese, yo no sé quién es, porque no sé quién es, verdaderamente no sé quién es. Y con total honestidad, ni me gustaría saber tampoco. Porque cometió muchos errores. Vamos a la pausa, por favor. Son las 8 de la mañana, 42 minutos.